tema muy importante en diferentes aplicaciones, incluyendo ingeniería, como también arquitectura, en la naturaleza. Hay muchísimos lugares en donde se aplican o vemos cuádricas. Para poder analizar cuádricas necesitamos previamente conocer algunos conceptos muy importantes, entre ellos lo que es cónicas. Es necesario en este caso un dominio bastante interesante, como también de planos, rectas y por supuesto todas las demás operaciones matemáticas. En este caso tenemos una ecuación cuadrática que está desarrollada, que vamos a suponer que no sabemos de qué cuádrica se trata, pero con cierta experiencia podríamos decir que en esta ecuación, según los valores que van tomando los coeficientes de esta cuadrática, vemos que, por ejemplo, no aparece z al cuadrado. Como no aparece z al cuadrado, solamente tenemos x al cuadrado e y al cuadrado, ya tenemos la seguridad de que no vamos a tener centro en esta cuádrica. Eso significa que vamos a descartar cualquier otra cosa que no sean paraboloides, ya que lo único que podemos esperar acá son vértices. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Bueno, podríamos mirar también los signos. Uno de los coeficientes es negativo, el otro es positivo. Z solamente aparece lineal, y eso me da una cierta característica con la cual ya podemos predecir de qué cuádrica se trata. Pero lo que vamos a hacer acá es trabajar con esta cuádrica que está desarrollada para pasar a la forma canónica. La forma canónica en realidad es una forma en la que nos muestra directamente cuáles son los parámetros fundamentales. Canónica básicamente es una ecuación que está ordenada y que de alguna manera exhibe o muestra cuáles son los parámetros fundamentales, si hay un desplazamiento, si tenemos centro, si tenemos vértices, todas estas cosas. O sea, básicamente las cuádricas tienen que ver con las cónicas que resultan de ir cortando, intersectando esa figura con diferentes planos. Generalmente vamos a adoptar para el corte planos coordenados, pero a veces necesitamos ir cortando con diferentes planos que no son coordenados. Así que vamos a realizar esos diferentes cortes y lo que vamos a obtener ahí son curvas planas. La mayoría de ellas siempre van a ser cónicas y van a ir formando nuestro esqueleto, por decir así, con el cual podemos dibujar cada una de las figuras. Generalmente las figuras más difíciles de dibujar son la silla de montar, que sería nuestro paraboloide hiperbólico, pero cada una tiene su característica para llegar a esa gráfica. Así que lo que vamos a hacer acá es ir ordenando, agrupando por variables. En este caso, si miramos nuestra ecuación, vemos que x solamente va a aparecer menos x cuadrado más 2x y nada más. Así que cerramos, sumamos todo el grupo de las y, tenemos y al cuadrado, tenemos menos 4y y nada más. En cuanto a z, tenemos solamente menos 4z. Y la parte de constante solamente tenemos 3, que nos conviene ya directamente pasar al otro término. Entonces, nuestro objetivo acá, inmediato, es tratar de trabajar con estos grupos, que tienen toda la forma de una ecuación cuadrática al que le falta solamente el tercer término. O sea, nos faltaría acá completar el trinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, nos conviene también acá en esta situación mirar estas cuestiones. Por ejemplo, si acá tenemos un signo negativo, nos conviene dejar el negativo afuera. Obviamente que acá va a cambiar el signo de este coeficiente y nos quedaría acá por
completar ese trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ya sabemos que para poder completar el trinomio cuadrado perfecto, tenemos que recordar que cuando tenemos, por ejemplo, x más a al cuadrado, vamos a tener x al cuadrado más 2 veces a por x más a al cuadrado. El desarrollo del binomio. Entonces, básicamente lo que vemos acá en nuestro trinomio incompleto, por decir así, es esto que sería x al cuadrado. Acá tenemos todo esto, todo este valor acá, en nuestro caso es 2a, es 2a. Así que tendríamos que completar con este valor que no es otra cosa que a al cuadrado. Así que para poder determinar cuánto valdría a, simplemente miramos esta parte. Así que todo este número que aparece acá, que en este caso es menos 2, tendríamos que dividir por 2 para obtener el valor de a, y ese elevado al cuadrado completaría nuestro trinomio. Por lo tanto, el valor que en este caso aparece es menos 2. Dividido 2 me queda menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado va a ser el valor que va a completar acá, o sea, un 1. Entonces, nuestro trinomio quedaría completo. Más, en este caso no tenemos que hacer nada, simplemente completamos el trinomio. Y ahora otra vez miramos el término que nos falta para completar ese trinomio. Ya vimos ahí que para poder completar ese trinomio es este valor dividido 2, eso me quedaría menos 2, menos 2 elevado al cuadrado, es el valor que me falta, o sea, más 4. Con lo cual tendría completo el trinomio. Y por otro lado, este menos 4z, podríamos pasar para aquel término como 4z menos el 3 que ya teníamos. Ahora, tenemos que observar que en realidad nosotros agregamos algo, agregamos el más 1, que a su vez está afectado por este negativo, y agregamos un 4. Entonces, como se trata de una ecuación, para que nos quede equilibrada, ese menos 1 que creamos acá, por decir así, tiene que aparecer también acá para poder equilibrar la ecuación. Lo mismo con este 4. Este 4 agregamos, eso significa que si acá agregamos algo, como es una ecuación, acá también tendríamos que agregar ese valor. Así que nos queda la ecuación equilibrada, en definitiva, y si miramos un poco lo que está pasando acá, vemos que menos 3 y menos 1 con el 4 se pueden cancelar. Lo que tendríamos que hacer ahora es aprovechar, como tenemos un trinomio cuadrado perfecto, de hacer la factorización, por lo tanto nos quedaría menos x, y acá me quedaría menos 1 al cuadrado, que sería la factorización de este trinomio. O sea, el trinomio no es otra cosa que el desarrollo de este cuadrado del binomio. Más este trinomio, que no es otra cosa que pi, y acá tenemos menos 2, era el valor que teníamos, elevado al cuadrado. Así que nos queda de este lado factorizado menos x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4z. Ya vimos en cónicas que esto significa que hay un desplazamiento del centro de la cónica o de la cuádrica, o en este caso del vértice, porque vemos que esto tiene toda la apariencia de parábolas. Así que no nos conviene trabajar con esta cuádrica desplazada para hacer nuestro dibujo y nuestro análisis, sino trabajar con una ecuación que sería una ecuación directamente desplazada, o sea, cambiada de base, cambiada de sistema. Para eso lo que vamos a hacer es a esto llamarle x', a esto llamarle y',
y a nuestro z llamarle z'. Eso significa que vamos a trabajar directamente en un sistema desplazado para que sea mucho más fácil de realizar todos los cortes, las intersecciones y llegar a hacer nuestro dibujo. Así que en un principio lo que tenemos es nuestra ecuación, anotamos acá, menos x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4z. 4z. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es directamente hacer un cambio. En nuestro sistema y nos quedaría el nuevo sistema prima como x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a 4z'. Y podemos trabajar de esta manera directamente porque nos queda mucho más sencillo de realizar el análisis. Eso va a pasar con cada una de las ecuaciones. Siempre vamos a tener que buscar de alguna manera una situación que sea fácil de analizar. Así que lo que vamos a hacer acá es hacer nuestro dibujo directamente. Y ahora le damos una escala. Como se trata de una perspectiva caballera, lo que vamos a hacer aquí es considerar justamente esa graduación en la escala. Entonces, si acá, por ejemplo, consideramos esta escala para Y, lo mismo acá para Z, vamos a considerar acá para el eje X una graduación un poco menor, ya que se trata de una perspectiva, o sea que más o menos tendríamos estas marcas. Ahora, es importante que si miramos en nuestra ecuación, veamos lo que sería nuestro vértice en este caso, porque no se trata de ninguna cosa que no sea un paraboloide. Entonces, nuestro vértice, en nuestro caso, va a ser 1 en X, 2 en Y y 0 en Z. Eso significa que nuestro nuevo sistema que vamos a crear va a estar ubicado acá en este punto. Así que este va a ser nuestro punto, vértice en este caso, de nuestra cuádrica. Es una cuádrica que está desplazada. Entonces podemos decir que tendríamos un nuevo eje, Z', tendríamos también un nuevo eje acá, Y', y también acá nuestro eje X'. Y por supuesto acá también tendríamos que considerar las mismas escalas, la misma graduación. Entonces sería más o menos así. Acá podemos mirar que directamente hay como una perspectiva y lo mismo va a pasar acá. Como está desplazado, acá tendríamos nuestra graduación. ¿Sí? O sea, lo único que va a pasar acá es que nuestro sistema ahora está desplazado. Así que vamos a tener que trabajar considerando que nuestro vértice, que en este caso es el vértice de una parábola, o en este caso de dos parábolas, directamente va a estar ubicado en este punto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer acá es cortes con nuestros planos coordenados, pero nuestro sistema prima. O sea que básicamente podemos decir que vamos a cortar con planos, por ejemplo, x' igual a 0. Ese plano x' igual a 0 es el plano y'z'. Si cortamos con nuestro plano x' igual a 0, con nuestro plano coordenado, lo que tendríamos acá en nuestra ecuación sería directamente y' cuadrado igual a 4z'.
Z'. Si miramos en realidad lo que resulta acá de este corte, no es otra cosa que una parábola. Resulta una parábola con concavidad hacia arriba, y acá es muy fácil en este caso de ver que directamente nuestra distancia focal va a ser 1 y directamente 4 va a ser nuestra longitud del lado recto. Eso significa que acá es muy sencillo de dibujar, en este caso, el punto, porque vamos a tener justamente acá nuestro foco, que en realidad a nosotros no nos importa para la gráfica, pero sí podemos considerar que esta parábola va a tener más o menos esta forma. Esta va a ser nuestra parábola, sería como nuestro lomo de nuestra cuádrica. Pero también si cortamos con el plano y' igual a 0, nos queda a su vez x' cuadrado igual a menos 4z', que no es otra cosa que otra parábola, pero en el plano z' igual a 0. O sea que tendríamos ahí una parábola que estaría apareciendo con la intersección, o en la intersección de nuestra cuádrica con este plano, con el plano x', z'. Y acá resulta algo muy parecido a lo que pasaba con la parábola anterior. Solamente que tenemos un negativo, eso significa que ahora vamos a tener una abertura hacia abajo, o sea, una concavidad hacia abajo o una convexidad hacia arriba, y pasa exactamente lo mismo. O sea, tendríamos acá una distancia focal de 1, de una unidad, y el lado recto sería 4. Así que directamente en nuestro plano podríamos decir que va a aparecer más o menos por acá, a una distancia de 1 por acá, sobre esta longitud. Bueno, más o menos podemos decir que por acá, en este punto, acuérdense que ahora estamos hablando de una graduación achatada para poder representar ahí la perspectiva, y lo mismo va a pasar acá con este punto que va a aparecer por acá. Eso significa que va a haber una parábola que va a aparecer de esta manera, así. Esta es la parábola que va a aparecer ahí. Bueno, va a estar el foco, y estamos viendo diferente de esta parábola porque en realidad, aunque tiene la misma abertura, esta está en perspectiva. ¿Cómo hacemos acá para seguir? Bueno, fíjense que acá en realidad es bastante sencillo, porque si vamos cortando con diferentes parábolas o con diferentes planos, vamos a tener diferentes parábolas. Esta cuádrica se va a llamar paraboloide, porque ya estamos viendo que lo que predominan son parábolas. Eso es lo que le da el nombre a cada una de las cuádricas. O sea, si acá lo que predomina son parábolas, va a ser paraboloide. Si lo que predomina va a ser hipérbola, va a ser un hiperboloide. Si lo que predomina es elipse, va a ser elipsoide, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso ya vemos que son parábolas, son dos parábolas. Y evidentemente, si vamos cortando con estos planos, con planos x' diferentes, vamos a obtener parábolas con estos planos paralelos al plano x', z'. También vamos a tener parábolas, y todas parábolas iguales. O sea que lo único que vamos a tener acá en este punto va a ser otra parábola igual que esta, solamente que siguiendo en su vértice el desplazamiento de la parábola superior. Así que no va a ser tan difícil de resolver nuestro problema. Significa que a partir de acá hacia abajo, y lo mismo porque hay una simetría, lo mismo acá en este punto, hacia abajo, vamos a obtener también el dibujo de nuestra parábola. Fíjense que acá
este punto que aparece acá y este punto que aparece acá es el punto de la intersección con un plano, que en este caso va a ser el plano z' igual a menos 1. Entonces, este punto y este punto va a surgir justamente de esa intersección. Ahora, ya vimos acá que, como es una parábola, para este valor, acá la parábola o la curva crece un poco, pero si miramos en realidad lo que está pasando acá, es exactamente lo mismo que está pasando acá. O sea que a partir de este punto, que sería como este punto, vamos a tener un desplazamiento de 2 unidades hacia acá y de 2 unidades hacia acá. O sea que acá la parábola va a tener el mismo comportamiento. Así y así. Y lo mismo va a pasar acá con este lado. Acá va a pasar exactamente lo mismo porque a partir de acá, para aquel lado y para este lado, vamos a obtener exactamente la misma gráfica. O sea, vamos a tener una gráfica como esta. Bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, lo que nos conviene hacer acá es movernos un poco más abajo para ver lo que ocurre en este plano que sería nuestro plano z' igual a 1. Nos movemos un poco más abajo, eso significa que vamos a movernos hasta acá, más o menos hasta acá, va a ser este punto, y lo mismo va a pasar porque es simétrico en este punto, y tendríamos entonces más acá abajo nuestra intersección. ¿Qué podríamos sacar? ¿Cuál sería exactamente la intersección? Pero es la continuación de esta parábola. O sea, llegaría más o menos hasta acá, y lo mismo va a pasar acá con esta, que llegaría hasta acá. O sea, tendríamos acá una distancia, que esta distancia en realidad se puede sacar muy fácil porque es simplemente reemplazar en nuestra cuádrica ese valor. Bueno, no nos vamos a ir tan abajo, vamos a ir más o menos por acá, que sería nuestro valor, pero podríamos ir más abajo todavía. Así que, si nos vamos hasta acá, tendríamos la gráfica hasta acá, que es en realidad lo que nos interesa para poder completar la figura. Así que, ahí estamos completando nuestra figura. Lo mismo va a pasar acá con este lado. Por este lado, si bajamos hasta esta distancia, más o menos, tendríamos también acá aproximadamente lo que sería nuestra gráfica. Acá también tendríamos esta gráfica y vamos viendo que la figura se va formando. Así que en realidad lo que necesitamos acá es simplemente reforzar un poco las líneas más fuertes, y si miramos también acá con el corte que resulta de el plano z' igual a menos 1, vamos a ver que desde este punto hasta este punto, lo que se forma en realidad es una hipérbola. Y si vamos hacia arriba, vamos a ver que aparecen hipérbolas, excepto en este punto donde vamos a tener el corte de 2 rectas. Así que acá va a pasar lo mismo. Acá tendríamos la otra parte de nuestra gráfica. Y ahora podemos hacer el refuerzo de líneas. El refuerzo de líneas sería más o menos así. Más o menos así. Así. Acá tendríamos esta forma. Bueno, lo que nosotros vemos en realidad desde el frente es toda esta parte acá. Así que todo esto resulta reforzado. Acá también vemos esta parte. Acá serían líneas del punto. Acá también serían líneas del punto, todo lo que queda por atrás. Y esta sería nuestra famosa silla de montaña. Bueno, evidentemente acá es mucho más fácil de graficar en GeoGebra. Pero la idea acá es tratar de ver
en la gráfica y en el espacio cómo sería nuestra figura aproximada. Básicamente acá, si queremos dibujar bien a escala, con regla, con todos los cuidados, nos quedaría exactamente lo mismo que tendríamos en un buen graficador, como en este caso el GeoGebra. Así que esta sería una cuádrica desplazada. Y nuestra cuádrica en este caso es un paraboloide hiperbólico. ¿Por qué hiperbólico? Hiperbólico, acá ya vimos por qué es un paraboloide. ¿Por qué hiperbólico? Porque si miramos directamente en esta ecuación, a medida que z va tomando diferentes valores, lo que vamos viendo acá son hipérbolas. Son diferentes hipérbolas. Y como decía, excepto en este punto acá arriba, el vértice donde se encuentran las dos parábolas, donde aparecen acá dos líneas. Esas líneas resultan de analizar qué pasa cuando z' es igual a 0. Si z' es igual a 0, tendríamos directamente que x' al cuadrado es igual a y' al cuadrado. Y' al cuadrado es igual a z' al cuadrado tienen como solución dos rectas. Esas dos rectas directamente son y' igual a más menos x', que son las dos rectas que aparecerían acá, que después veríamos en GeoGebra, que aparecerían acá dando como un corte principal a nuestra cuádrica y donde empezaría a aparecer hipérbolas con diferentes orientaciones.